Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema para este mes es el de círculo y circunferencia. Bien, leamos las capacidades que tenemos que desarrollar en esta clase, que es reconocer los elementos, los ángulos y las propiedades de la circunferencia, además de resolver ejercicios de ángulos asociados a la circunferencia. Pero, ¿qué será la circunferencia? El texto nos dice que es un conjunto de puntos de un plano que equidista de otro llamado centro de la circunferencia, donde la distancia o longitud del centro a cualquier punto de la circunferencia se llama radio. ¿Qué te trata de decir? Que en esta figura lo que nosotros vemos por circunferencia es un conjunto de puntos, los cuales formarán la circunferencia. Además nos habla de un punto en la parte central, en el centro de esta circunferencia, que al unirse del centro a cualquier punto de la circunferencia formará lo que es al radio. Bien. A continuación tenemos las líneas asociadas a la circunferencia. Como puedes observar, aquí tenemos un gráfico, tenemos el dibujo de una circunferencia y diferentes elementos. Uno de ellos viene a ser el centro, el cual está representado por la letra O. ¿Qué nos habla del centro? Que es el punto interior del que equidistan todos los puntos de la curva. Como verás, el centro es el origen, por esa razón se representa por la letra O. También tenemos al radio. Es todo segmento que une un punto cualquiera a la circunferencia con el centro y la cual se representa por la letra R. Como verás, tengo el punto O y en la circunferencia puedo ubicar a los puntos A, B, C, D y E. La distancia entre O hasta A medirá R y viene a ser el radio. De igual manera de O a B, R, de O a C, de O a D, de O a E, cada medida va a ser la misma, va a ser el radio de la circunferencia. Entonces ya tenemos a dos elementos que es el centro y radio de la circunferencia. Leamos líneas más abajo, nos habla cuerda. A ver, ¿qué será la cuerda en una circunferencia? Cuerda es aquel segmento que une dos puntos no consecutivos a la circunferencia. En este caso, según el gráfico AB. Como puedes observar, aquí tenemos a los puntos A y los puntos B alrededor de la circunferencia, los cuales están unidos por un segmento, ¿ve? Ahí lo tienes, el segmento desde el punto A hasta el punto B. Este segmento dentro de la circunferencia recibe el nombre de cuerda. Tenemos también como otro elemento al arco. A ver, ¿qué será arco? Arco es la porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Cualquier cuerda divide la circunferencia en dos arcos. A ver, comprobemos eso en el gráfico. Hace un momento mencionábamos que AB es una cuerda, ¿no? Y lo que dista entre A a B vendría a ser el arco de esta circunferencia. Además, debajo de esta cuerda se formará otro arco que estará en la parte de abajo, ¿no? Entonces cumple que una cuerda puede formar dos arcos dentro de una circunferencia, ¿bien? ¿Qué otro elemento también tenemos? Tenemos lo que es el diámetro. ¿Qué viene a ser el diámetro en la circunferencia? Es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. De las definiciones de radio, cuerda y arco y diámetro, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que un diámetro es igual a 2 radios, es decir, que el diámetro equivale al doble de la medida del radio. El diámetro es la cuerda mayor y el diámetro divide la circunferencia en dos arcos iguales. Bien, aquí tenemos el diámetro desde el punto C hasta el punto D, ¿ve? Desde el punto C hasta el punto D, tenemos una cuerda, efectivamente, porque estás uniendo dos puntos de la circunferencia. Además, sería una cuerda mayor y los dos arcos que se están formando son iguales. Además, si tú sumas la distancia de C hasta D, te da la suma de R más R, que viene a ser 2R. Entonces, cumple cada una de esas observaciones y definiciones. Bien, ya hablamos de circunferencia, pero ¿qué vendría a ser el círculo? ¿Qué diferencia hay entre la circunferencia y el círculo? Según nuestro texto, nos menciona que el círculo es la porción de plano que comprende a la circunferencia y a su interior. Hace un momento veíamos que la circunferencia venían a ser todos los puntos alrededor, ¿no? Es un conjunto de puntos los cuales está formando la circunferencia. En cambio, líneas abajo, cuando nos habla de círculo, nos habla del plano, del
el espacio que está ocupando, la parte sombreada. Entonces, al hablar de parte sombreada se refiere al área. Entonces, el área de un círculo se calcula de la siguiente manera, multiplicando pi por radio al cuadrado. Pero, ¿qué hay de la longitud de circunferencia? Aquí tenemos la longitud de circunferencia. ¿Cómo podemos calcular? Como multiplicando 2 por pi por el radio. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas importantes que hay que anotar. Te repito, la fórmula para calcular la longitud de circunferencia es el producto de 2 por pi por el radio. Y para calcular el área de un círculo, este será igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, tenemos en cuenta toda esta teoría para poder comprender mejor el tema que es el círculo y la circunferencia, reconocer estos elementos, ¿no? Además, también podemos identificar estos elementos en cualquier problema que se nos va a presentar en futuras oportunidades, ¿no? Bien, pasamos a los que son ángulos asociados a la circunferencia. Dentro de una circunferencia nosotros podemos encontrar varios ángulos. Uno de ellos viene a ser el ángulo central. Como puedes apreciar, el ángulo central estará formado por los radios. Mira, está a partir del centro, del punto de origen. Tenemos al punto A, punto de circunferencia, punto B, punto de circunferencia, que al unirse, ¿no? Sabemos por teoría que la distancia entre el origen a cualquier punto viene a ser el radio. Ambos segmentos están generando una abertura llamada ángulo. En este caso, la medida de este ángulo será teta, que nos indica que la medida del ángulo teta será igual a la medida del arco que está formando de A hasta B. Entonces, como verás, ahí tenemos esta equivalencia. Estamos tratando del ángulo central. Muy bien, el siguiente ángulo a tratar es el ángulo inscrito. Como puedes apreciar, tenemos la circunferencia y 3 puntos en la circunferencia. El punto A, el punto O y el punto B. Como verás, del punto O al punto A se ha trazado un segmento. Del punto A al punto B se ha trazado otro segmento, que en clase hemos visto que recibe el nombre de cuerda. Es decir, la abertura que va a haber por estas cuerdas formará un ángulo, y en este caso el ángulo teta. ¿Qué relación habrá este ángulo con el arco AB? La siguiente, que la medida del ángulo teta será igual a la medida del arco entre 2. Entonces, esa es la relación que va a existir entre arco y ángulo. Estamos tratando del ángulo inscrito. Repito, ángulo central formado por los radios, la abertura entre los radios. Ángulo inscrito formado por la abertura entre las cuerdas. Bien, pasamos al siguiente ángulo que vendría a ser el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito está formado por una recta tangente y una cuerda. Como puedes apreciar, el punto A vendría a ser un punto de tangencia y el punto B un punto de circunferencia. Entre la recta tangente y la cuerda se ha formado un ángulo teta, cuya medida en relación al arco AB será la siguiente, que teta debe ser igual a la medida del arco entre 2. Entonces, esa es la relación que existe entre el arco y el ángulo semi-inscrito. Bien, repito, este es el ángulo semi-inscrito. Ya vamos conociendo a 3 ángulos: ángulo central, ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Pasamos a los otros 2 ángulos en la parte de abajo. Ángulo exterior. El ángulo exterior está formado fuera de la circunferencia, como puedes apreciar. Estas son 2 rectas secantes, las cuales se están trazando, formando aquí un punto de intersección, un ángulo. Se están cruzando en un punto y forman un ángulo teta, el cual al trazar a la circunferencia está formando 2 arcos. Mira, el arco de A hasta B, tenemos un arco mayor, y el arco de C hasta D, el arco menor. ¿Cómo calculo la medida de este ángulo teta? Muy fácil, restando las medidas de los arcos AB menos la medida del arco CD. A esta diferencia la dividimos entre 2, es decir, es la semidiferencia entre los arcos. Estamos hablando del ángulo exterior. También tenemos ángulos interiores, ¿no? ¿Cómo calculamos el ángulo interior? Como verás, tenemos 4 puntos en la circunferencia, que vendrían a ser las cuerdas AC y BD, los cuales están formando un ángulo teta, y la medida va a ser la siguiente, la semisuma de los arcos. Si yo sumo la medida del arco AB con la medida del arco DC,
y la divide entre 2, obtendré la medida de teta. Este viene a ser el ángulo interior. Entonces, hacemos un repaso de la teoría que estamos aprendiendo. Hemos aprendido lo que es ángulo central y su relación con el arco, que son medidas iguales. Ángulo inscrito y su relación con el arco, que viene a ser la mitad de la medida del arco. El ángulo seminscrito, la relación entre ángulo y el arco que se está formando es que también la medida del ángulo será la mitad que la medida del arco. El ángulo exterior será igual a la semidiferencia de los dos arcos en la circunferencia. Y el ángulo interior, la semisuma de los arcos que se están formando por las cuerdas. Muy bien, dicho esto, podemos pasar a la parte aplicativa. En la siguiente página, que es la página 9, tenemos algunos ejercicios de aplicación. Bien, como puedes observar, comenzamos con el ejercicio número 1, el cual me pide calcular X en la figura. Tenemos una circunferencia con un centro de origen O, el cual tiene un ángulo X y nos da de dato la medida del arco, que es 20. Entonces nosotros tenemos que buscar con qué ángulo se está relacionando, si será un ángulo central, inscrito, seminscrito, externo o interno. Bien, entonces aquí tengo en un documento aparte la resolución. A ver, veamos la resolución, y la resolución es la siguiente, que nos indica que vamos a utilizar esta relación de ángulo central. Ángulo central, si comparamos, X se encuentra exactamente en el centro de la circunferencia. Por tanto, se le llama ángulo central, que cumple que la medida del ángulo con la del arco van a ser la misma. Si el ángulo en el libro es X y el arco mide 20 grados, significa que el valor de X será 20 grados. Entonces, en nuestro primer ejercicio, marcamos la alternativa A. Bien, dicho esto, pasamos al ejercicio número 2, donde nos pide calcular el valor de teta. Como puedes observar, tenemos aquí la circunferencia, tenemos dos cuerdas y un ángulo de 30 grados. Además, un arco que se está formando con medida X y nos pide calcular, pues no, el valor de esta incógnita. Bien, para calcular esta incógnita nosotros vamos a utilizar los ángulos, ¿no? La teoría de ángulos que acabamos de aprender. Veamos la resolución. A ver, la siguiente resolución para el ejercicio número 2, que nos dice que el ángulo que estamos observando es un ángulo inscrito. A ver, ¿habrá alguna similitud? Sí, mira, ¿ves? Si te das cuenta, tengo las cuerdas, el ángulo y el arco. Entonces, podemos resolver de esa forma, ¿no? De dato tenemos que la medida del ángulo es 30 y la medida del arco es X. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es reemplazar el ángulo por 30 grados y el arco como X, ¿no? Pero la relación es que sea la mitad de la medida del arco, es decir, X medios. 2 pasaría a multiplicar a 30 grados y de esta manera estaríamos despejando la variable X, dándonos la medida de 60 grados. Entonces, de esta forma, y hemos dado solución para este ejercicio, lo que hacemos es marcar en nuestro libro la alternativa B. Muy bien, desarrollando estos dos ejercicios, pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3. Como puedes observar, tenemos la circunferencia que está formado por las cuerdas, ¿no? El ángulo formado por las cuerdas mide 20 grados y el arco que tú puedes apreciar es de 5 teta menos 10. Muy bien, entonces esta figura es similar a la anterior, ¿no es así? También estamos hablando de un ángulo seminscrito, ya que está formado por cuerdas, y la relación es que la medida del ángulo, que en este caso es 20, debe ser igual a la mitad de la medida del arco. Entonces veamos su resolución. Veamos la resolución aquí debajo, ¿ves? Como puedes apreciar, se trata de un ángulo inscrito. Según dato del problema, el ángulo mide 20 grados. Ah, ya, entonces estamos reemplazando, ¿no es así? Que 20 grados debe ser igual al arco, que era 5 teta menos 10, dividido entre 2. Muy bien,
5 teta menos 10 dividido entre 2. De esta manera estamos planteando esa ecuación y lo demás ya es operativo. Mira, 2 que dividía pasa a multiplicar a 20. Por esa razón, aquí debajo tenemos 40 grados. Y como ya no tenemos a 2 que divide, copiamos la parte superior, ¿no? Como 5 teta menos 10. 10 pasaría a sumar con 40 grados, me da 50 grados, que es igual al producto de 5 por teta, y el valor que tomará teta en este caso será el de 10 grados. Fíjate que con esta propiedad y con la teoría de ecuaciones he llegado al resultado, he llegado a calcular el valor de la incógnita. Entonces, al conocer el valor de la incógnita, vamos a ver la alternativa. En este caso, la alternativa sería la alternativa A. Bien, pasamos ahora al ejercicio número 4. ¿Qué nos pide? Nos pide hallar el valor de teta dada esta figura. Como puedes observar, tengo aquí dos arcos, se han formado dos arcos y tengo aquí un ángulo en la parte interior de la circunferencia, el cual mide 30 grados, ¿no es así? Entonces, ¿dónde podemos nosotros formar dos arcos? Hay en dos, profesora, ¿no? En los ángulos internos y en los ángulos externos. Al observar el ángulo en el interior de la circunferencia, eso me hace referencia a que el ángulo es interno. ¿Y qué cumple en un ángulo interno? Que la medida del ángulo interno será igual a la semisuma de los dos arcos. Entonces veamos a continuación su resolución para el ejercicio número 4. Entonces pasamos al ejercicio número 4. Efectivamente trata de un ángulo interior, como puedes apreciar, igual a la semisuma de los arcos. El ángulo en mención era el de 30 grados. A ver, corroboramos, sí, el dato era de 30 grados y la medida de los arcos era 2 teta y 4 teta. Entonces veamos 2 teta y 4 teta. Si es semisuma, significa que está dividido entre 2. Muy bien, entonces hasta ahí viene a ser mi reemplazo. Entonces, al reemplazar, nosotros pasamos a resolver esta ecuación, ¿es así? 2 divide y pasa a multiplicar con 30, me da 60 grados, debe ser igual a la suma de 2 teta más 4 teta. ¿Cuánto es la suma? 6 teta. De ahí obtengo el valor que teta mide 10 grados. Entonces, de esta manera, utilizando esta teoría de ángulo interior, utilizando lo que es ecuaciones, he llegado al resultado, ¿no? Que el valor de teta, en este caso, es 10 y doy por respuesta que la respuesta se encuentra en la alternativa A. Continuamos, jóvenes, con el ejercicio número 5. Me pide hallar el valor de teta n. Entonces, observe el gráfico y mira, ¿con qué tipo de figura podríamos relacionar? Tenemos los arcos, ¿no? De 160 grados y aquí tenemos otro arco con medida de 2 teta y un ángulo fuera de la circunferencia que es teta. Entonces, veamos, ¿qué cumple con un ángulo exterior? Cumple que será igual a la semidiferencia de los arcos. Entonces, vamos a ver esa resolución para el ejercicio número 5. A ver, pasamos al ejercicio número 5. Aquí tenemos, mira, ve, el ángulo formado por las tangentes en una circunferencia. Bien, cumple que X, que vendría a ser el ángulo, será la diferencia de los dos arcos. En este caso, según el problema, el ángulo es teta, entonces nosotros estamos reemplazando, ¿no? En lugar de X por teta. La medida de los arcos, 160 y 2 teta. Como es semidiferencia, significa que los vamos a restar y dividir entre 2. Bien, ahí está. Tengo restado 160 por ser el arco más grande, está restando con 2 teta. Y a esa resta la estamos dividiendo entre 2. Hasta ahí estamos reemplazando en lo que nos indica la propiedad. Bien. Pasamos a resolver esta ecuación que se ha formado. 2 pasa a multiplicar con teta. 2 teta debe ser igual a 160 grados menos 2 teta. Agrupamos variables siguiendo la teoría de ecuaciones. 2 teta con 2 teta pasa a sumar. Formamos 4 teta y ese valor debe ser igual a 160 grados. Al despejar teta, tengo que su medida es 40 grados. Fíjate, ¿ve? Con esta teoría, con los ángulos formados por la circunferencia y la teoría de ecuaciones, he llegado a calcular el valor de teta. Entonces vamos a las alternativas y nos ubicamos aquí en la alternativa A. Damos por respuesta que teta mide 40 grados. Muy bien. Pasamos ahora sí al ejercicio número 6. Me pide hallar la longitud de la circunferencia